carnaval del pueblo de Tambobamba, de la provincia de Apurímac. Tambobambino matatas, yawarmayo apamu. Tambobambino matatas, yawarno apamu. Kiñachayanyas toitoskan, Kinachayanyas toitoskan, Charangoyanyas toitoskan, Birritiyanyas toitoskan. Palitay wipala, 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 lalay wipala, palitay wipala. Yo no soy un aculturado. Yo soy un peruano que orgullosamente, como un demonio feliz, habla en cristiano y en indio, en español y en quechua. Puyakus hampas nyari. José María Arguedas Altamirano es considerado como uno de los grandes representantes de la literatura peruana por su singularidad de ser un escritor plenamente bilingüe. Su obra está escrita en español, pero refleja dos mundos, el mundo hispanohablante y el mundo quechohablante. Arguedas consideró su bilingüismo como una bien amada desventura, porque tenía que lidiar con dos sistemas lingüísticos y dos culturas. Esta fue la fuente de su creatividad, pero también de su lucha contra la aculturación, es decir, la adopción de las características de la comunidad hispanohablante, que es la lengua dominante política, cultural y económicamente en el Perú. Su producción intelectual es amplia, comprende unos 400 escritos entre las que destacan Agua y otros cuentos, Yaguar Fiesta, Los ríos profundos, El sexto, La agonía de Razuñite y otros cuentos, Todas las sangres y El zorro de arriba y El zorro de abajo. Asimismo, estudios etnológicos y antropológicos y del folclore. Arguedas es considerado el corazón de la narrativa peruana porque su bilingüismo le permite expresar las emociones y los sentimientos con mayor intensidad. El quechua es un idioma muy afectivo. Asimismo, logra imprimir la animista magia del palpitante quechua a las palabras del castellano, despertando en el lector la conciencia viva de que el universo narrado es un mundo bilingüe. Arguedas no solo nos muestra un mundo bilingüe, sino nos muestra la cognición dividida bilingüe de dicho mundo, lo que millones de peruanos quechohablantes vivencian. Definir el bilingüismo no es una tarea fácil, ya que es un fenómeno complejo en el que intervienen factores muy diversos como los sociales, psicológicos y lingüísticos. El hablante bilingüe es aquel que tiene control de dos lenguas, L1 y L2, similar al hablante nativo. La competencia bilingüe se concibe como un continuo, puede darse en distintos grados, comenzando en el punto donde el hablante de una lengua puede producir oraciones completas significativas en otra lengua. Bilingüe es aquel que posee al menos una de las habilidades lingüísticas de escuchar,
hablar, leer y escribir en 2 lenguas, aunque sea en un nivel mínimo de su segunda lengua. El grado de bilingüismo de un individuo puede variar, dependiendo de múltiples factores como los sociales, psicológicos y lingüísticos. Asimismo, también puede depender de sus habilidades para escuchar, hablar, leer y escribir, e incluso puede no ser el mismo grado de habilidad en todos los niveles lingüísticos, como el fonológico, ortográfico, léxico, sintáctico o semántico. Dentro de este continuo, en un punto medio se podría acomodar la noción del bilingüismo equilibrado, propio de aquellos hablantes que poseen aproximadamente el mismo nivel de competencia en las 2 lenguas, sin que esto implique que el conocimiento de cada una de ellas tenga que ser comparable al del hablante monolingüe. El bilingüismo dominante se da cuando el conocimiento de una lengua es superior en todos o en algunos aspectos al conocimiento de otra lengua, siendo este bilingüismo el más común en la población bilingüe. José María Arguedas pasó de un bilingüismo dominante, el quechua como su primera lengua L1, a un bilingüismo equilibrado con el español, su segunda lengua L2. La aculturación es un proceso psicosocial en el que quien adquiere una segunda lengua adopta los rasgos sociales y psicológicos de la comunidad de la lengua dominante política, cultural, técnica o económicamente. El deseo de aculturarse o de no aculturarse depende de la distancia social y psicológica que hay entre el aprendiz y el grupo cultural de la segunda lengua. La distancia social entre la comunidad de hablantes de una lengua en relación a otra se perciben socialmente como iguales, dominante, no dominante o subordinado política, cultural, técnica o económicamente. Por ejemplo, el idioma español es una lengua dominante en relación al quechua, que es no dominante. En cambio, el idioma inglés es una lengua dominante en relación al español, que es no dominante. La distancia psicológica está determinada por variables en esencia afectivas. El choque cultural. Cuando las estrategias comunicativas que son rutinarias en la primera lengua fracasan en la segunda lengua, se genera mucho estrés y se incrementa la distancia psicológica. El choque lingüístico. Es cuando el individuo se estresa por el hecho de que las palabras de la segunda lengua no reflejan sus ideas y sentimientos. El choque lingüístico incrementa la distancia psicológica. La motivación. Cuando el individuo quiere comunicarse, se incrementa el interés por la comunidad de la segunda lengua. La motivación integrativa reduce la distancia psicológica. La empatía. El individuo tiene la capacidad de participar de las ideas y sentimientos de los demás. Es más permeable a los valores y la cultura de la comunidad de la segunda lengua. La empatía reduce la distancia psicológica. Arguedas rechazó la aculturación. Prueba de ello es que jamás subordinó la cultura andina a la cultura occidental, como hizo en su novela Jaguar Fiesta, donde mostró la autonomía cultural del pueblo indígena. Asimismo, Arguedas valoró el encuentro de las 2 lenguas porque gracias al castellano se amplió el mundo y el espíritu del indio. Aprendí a usar bien las palabras, el zorro de arriba y el zorro de abajo. Problema de investigación. ¿Qué rol jugó el bilingüismo y el conflicto de aculturación en el suicidio de José María Arguedas? Analizaremos 3 fuerzas evolutivas para entender la formación de la mente de José María Arguedas: el análisis ontogenético, el análisis microgenético y el análisis histórico-cultural. Análisis ontogenético del bilingüismo de Arguedas. Un análisis implica unidades de tiempo, de meses y años. Desarrollo cognitivo. La bien amada desventura del bilingüismo. José María Arguedas afirmaba que su duplicidad lingüística y capacidad para pensar en quechua y en español fue una bien amada desventura a causa de su temprana orfandad. Cuando falleció su madre, él era un bebé de 2 años. Al poco tiempo, su padre se casó con una rica hacendada. El pequeño José María pasó a vivir con su madrastra, quien lo discriminaba enviándolo a convivir con los criados indígenas de la hacienda, y con ellos aprendió el quechua. Con los sirvientes indios de su madrastra, José María aprende a muy corta edad no solo el idioma quechua, sino además
que desarrolla un poderoso pensamiento narrativo asimilando cuentos, leyendas, mitos y cantos de la cultura quechua. Ya de adulto, José María reflexionaba. Encontré entonces que la letra de las canciones quechuas aprendidas en mi niñez eran tan bellas como la fue poesía erudita que estudié y asimilé en los libros, maravillado. Fui quechua casi puro hasta la adolescencia. El bilingüismo y la conciencia lingüística. La mente del escritor andahuaylino es fruto de la unión de las dos lenguas y de las dos culturas, una conciencia multicultural. La combinación del quechua con el español, que es una lengua culta, le posibilita un discurso escrito con complejidad sintáctica, léxica y textual. Para explicar este desarrollo cognitivo, veamos la teoría de Lev Vygotsky acerca del bilingüismo y las modernas investigaciones sobre los efectos sobre la conciencia lingüística o metalenguaje. Desarrollo de la conciencia lingüística según Lev Vygotsky. Lev Vygotsky, 1896-1934, el Mozart de la psicología. En su libro Pensamiento y lenguaje, Lev Vygotsky afirma que la conciencia lingüística se desarrolla en el acto de comparar unos con otros los complejos sistemas de instrumentos mediadores de las funciones psicológicas. Según Vygotsky, la escritura, leer y escribir, y el bilingüismo, escuchar, hablar, leer y escribir en otro idioma, son las actividades que desarrollan la conciencia lingüística que ahora se denomina metalenguaje. Teoría de la actividad mediada. Lev Vygotsky, el método instrumental en psicología, 1930. Vygotsky refería que el lenguaje es el mediador de la mente. Las palabras serán los instrumentos psicológicos que cambian los nexos entre las funciones cognitivas, percepción, atención, memorias, etc. Tienen como eje al lenguaje. El escritor andahuaylino contaba con doble pensamiento verbal, pensaba en quechua y pensaba en español. Recreaba el pensamiento mítico del indígena con el pensamiento lógico de la cultura occidental. Este hecho implicaba activar sistemas de memorias con representaciones mentales de dos mundos, significados en quechua y en español. Es el primer autor peruano que logra mostrar la cognición dividida, bilingüe, del protagonista y del narrador. El bilingüismo y el metalenguaje. ¿Qué es el metalenguaje? El metalenguaje es la toma de conciencia de los componentes del lenguaje con el propósito de controlar los errores de producción y comprensión tanto del lenguaje hablado como del lenguaje escrito. Las habilidades metalingüísticas son metafonológicas, metasintácticas, metaléxicas, metasemánticas, metapragmáticas y metatextuales. Si se combinan ortogonalmente las dimensiones de toma de conciencia de los componentes del lenguaje y la capacidad de controlar los errores del lenguaje hablado y el lenguaje escrito, se observa que primero se desarrollarán las habilidades de conversación, baja conciencia y bajo control. A continuación, las habilidades de lectura y escritura, conciencia y control intermedios. Y por último, las habilidades metalingüísticas, alta conciencia y alto control, que se desarrollan en el bilingüismo. Actividades que desarrollan el metalenguaje: la lectura, la escritura y el bilingüismo. La lectoescritura y el metalenguaje. La lectura y la escritura implica que el lenguaje oral, Sistema 1, interactúe mediante reglas de correspondencia, grafema a fonema, con el lenguaje escrito, Sistema 2, desarrollando diversas habilidades metalingüísticas. El proceso de alfabetización y la escolarización brindada, los artefactos mediadores. La comunidad escolar y su división de roles, las reglas y valores transforman la mente.
El ingreso a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en 1931 fue la oportunidad de estudiar literatura. José María Arguedas lee con pasión autores tan variados como Sófocles, Dostoyevsky, Cervantes, Rimbaud, Baudelaire, Camus, Whitman, Eliot, Darío o Vallejo, entre otros. Intenté convertir el lenguaje escrito, lo que era como individuo, un vínculo vivo, fuerte, capaz de universalizarse de la gran noción cercada y la parte generosa, humana de opresores. El caudal de las dos naciones se podía y debía unir. José María Arguedas. Desarrollo emocional. Le pedí a Dios que me mandara la muerte. José María Arguedas. Traumas emocionales en su niñez. El desarrollo emocional de José María Arguedas fue muy accidentado debido a su temprana orfandad. Sufrió maltrato físico y psicológico de parte de su madrastra y su hermanastro, quien era 10 años mayor que él. Su hermanastro le obligó a presenciar una violación sexual de una de sus tías. Ser testigo de ese episodio traumático y los abusos contra los indígenas hizo que la figura de su hermanastro apareciera en sus obras literarias personificado al gamonal abusivo, cruel y lujurioso. José María recuerda que su madrastra lo discriminaba racialmente por ser un niño blanco. En una oportunidad le dijo: "No vales ni el plato de comida que comes". Me quitó el plato de la mano y me lo tiró a la cara. Y me dijo: "No vales ni lo que comes", que es una cosa que se suele decir muy fácilmente. Yo salí de la casa, atravesé un pequeño riachuelo. Al otro lado había un excelente campo de maíz. Me tiré boca abajo en el maíz y pedí a Dios que me mandara la muerte. Desarrollo de la personalidad. Para entender la personalidad de José María Arguedas, usaremos la teoría de la personalidad autotélica de Mihaly Csikszentmihalyi, donde se propone que las experiencias óptimas generan un flujo de ordenamiento de la conciencia que podemos denominar felicidad, pero también el flujo negativo puede generar mucho sufrimiento bajo ciertas circunstancias. El flujo útil genera una personalidad autotélica. Según Csikszentmihalyi, cualquier ser humano puede llegar a ser feliz si se plantea metas con reglas claras y logra alcanzarlas con éxito. La felicidad se puede definir como una experiencia óptima por el hecho de alcanzar el objetivo de una actividad autotélica, del griego auto, que significa por sí mismo, y telos, fin, objetivo o propósito. Una actividad autotélica es aquella que tiene las metas claras, bien definidas, y la retroalimentación de saber que se está acercando a la meta genera disfrute. Por ejemplo, la motivación de Arguedas de obrar contra el maltrato de los indígenas desarrolló en él un fervor quijotesco. La personalidad autotélica se basa en la motivación intrínseca, plantearse metas reforzadoras en sí mismas, porque surge de factores como los intereses personales, la curiosidad, los desafíos y la necesidad de ejercer sus capacidades intelectuales. Podemos concluir que Arguedas vivenció experiencias óptimas, estados placenteros, satisfacción vital y motivación intrínseca en su actividad autotélica. Actividad autotélica. Una experiencia óptima o flujo a nivel cognitivo es el orden de la conciencia. A nivel emocional es el regocijo, la alegría de finalizar un trabajo difícil o el simple hecho de compartir un pedazo de pan con un amigo. En una personalidad autotélica, el yo disfruta de la capacidad para alcanzar sus objetivos de la actividad.
El hecho de acercarse a la meta es la retroalimentación necesaria para crear el flujo en las esferas emocional y cognitiva. Sin embargo, existen formas de flujo, útiles y malignos. El flujo útil se caracteriza por la motivación intrínseca y el disfrute de obtener metas trascendentes, como las que tuvo el escritor Andahuaylino. Podemos concluir que Arguedas llegó a ser feliz porque fue productivo, conoció el amor y llegó a crear obras donde reflejó los prejuicios racistas, regionalistas y anticapitalistas. He sido feliz en mis llantos y lanzazos, porque fueron por el Perú. He sido feliz con mis insuficiencias, porque sentía el Perú en quechua y en castellano, el zorro de arriba y el zorro de abajo. El flujo maligno. Según Csikszentmihalyi, el flujo maligno es causado por la motivación extrínseca, factores externos como las recompensas, la presión social y los castigos. En el caso de Arguedas, el flujo maligno fue originado por rechazo a su obra de parte de la comunidad académica de la época. En su libro póstumo, El zorro de arriba y el zorro de abajo, incluyó su diario donde reflejó el origen de su desmotivación. Existen impedimentos para fluir que generalmente son obstáculos externos poderosos. En origen, algunos de ellos son naturales y otros son sociales, como la manipulación de la voluntad del individuo. Las condiciones sociales que inhiben el flujo son la anomia y la alienación. La anomia, literalmente la carencia de reglas, hace referencia a la transgresión de las normas morales que caracteriza la dominación del indígena desde la conquista. La alienación es una condición en que la gente se ve obligada a actuar en forma contraria a sus propias metas. Arguedas experimentó formas de flujo maligno desde su niñez. Fue la fuente de sus patologías de la personalidad como la ansiedad y el estrés. En su primer diario, en 1968, Arguedas escribió: En abril de 1966, hace ya algo más de 2 años, intenté suicidarme. En mayo de 1944 hizo crisis una dolencia psíquica contraída en la infancia. En tantos años solo he leído unos cuantos libros y ahora otra vez estoy en las puertas del suicidio, porque nuevamente me siento incapaz de luchar bien, de trabajar bien, y no deseo, como en abril del 66, convertirme en un enfermo inepto, en un testigo lamentable de los acontecimientos. Después de recibir el premio Inca Garcilaso de la Vega en 1968, escribo estas páginas porque se me ha dicho que, hasta la saciedad, que si logro escribir, recuperaré la sanidad. Pero como no he podido escribir sobre los temas elegidos, elaborados, pequeños o muy ambiciosos, voy a escribir sobre el único que me atrae. Esto de cómo no pude matarme y cómo ahora me devano en los sesos buscando una forma de liquidarme con decencia, molestando lo menos posible a quienes lamentarán mi desaparición y a quienes a esa desaparición les causará alguna forma de placer. Hoy tengo miedo, no a la muerte misma, sino a la manera de encontrarla. El revólver es seguro y rápido, pero no es fácil de conseguirlo. Me resulta inaceptable el doloroso veneno que usan los pobres en Lima para suicidarse. No me acuerdo del nombre de ese insecticida en este momento. Ayer escribí 4 páginas. Lo hago por terapéutica, pero sin dejar de pensar en que podrán ser leídas. Qué débil es la palabra cuando el ánimo anda mal. Yo me convertí en ignorante de 1944. He leído poco desde entonces. Si no es todas las sangres un testimonio, entonces yo he vivido por gusto. He vivido en vano o no he vivido. José María Arguedas. Análisis microgenético del bilingüismo de Arguedas. Un análisis microgenético implica unidades de tiempo de milisegundos y segundos.
El análisis microgenético implica el uso de test psicométricos y trabajo de laboratorio. El doble pensamiento verbal de José María Arguedas. El bilingüismo activo de José María Arguedas le permitió desarrollar la habilidad para entender, hablar, leer y escribir las dos lenguas. Así como los escritores latinos de Estados Unidos oscilan entre el inglés o el español y el Spanglish. Asimismo, Arguedas, para escribir en español, primero piensa el contenido en quechua y como producto crea un lenguaje literario que podemos denominar quechuañol. En Los ríos profundos, Arguedas logra crear una escritura trascendental que es un legado cultural y literario en la novela peruana. Para entender la conciencia multicultural del escritor bilingüe, usaremos los modelos de la psicología del procesamiento de información. Psicología del procesamiento de información. Sistemas de memoria. La psicología del procesamiento de información propone un modelo multialmacén compuesto de memorias sensoriales, memorias a corto plazo, memorias a largo plazo. Las memorias sensoriales registran la información de entrada por la visión y la audición y la retienen de 0,5 a 2 segundos para poner en alerta y activar la mente. Las memorias sensoriales solo captan las características físicas del estímulo. Memorias a corto plazo, también denominada memoria de trabajo u operativa, cuyas funciones son aprender, comprender y razonar. Es un almacén transitorio, reconoce y categoriza la información, es decir, le asigna un significado interactuando con las memorias de largo plazo léxicas, semánticas, episódicas y otras. Memoria a largo plazo. Son almacenes permanentes y guardan por tiempo ilimitado la información. Como se trata de un sistema, las memorias de largo plazo interactúan con las memorias de corto plazo. Para entender cómo Arguedas ponía en práctica su pensamiento verbal, tanto en español como en quechua, describiremos la memoria de corto plazo, también denominada memoria de trabajo u operativa. La memoria de trabajo u operativa. Modelo de memoria operativa. La conexión de las dos lenguas, quechua y español, en la memoria de trabajo le permitió a Arguedas una perspectiva lingüística transcultural abarcando la dimensión sociocultural. La voz quechua, guamán, es particularmente significativa. Se traduce por halcón o águila, pero en la imaginación del autor-traductor se recupera la dimensión mitológica del animal totémico de la tradición andina. Los neurocientíficos identifican la conciencia con la memoria de a corto plazo. Alan Baddeley propone que la memoria a corto plazo tiene múltiples componentes y operarios para ejecutar una tarea cognitiva. Por tal motivo, propone el modelo de la memoria de trabajo o memoria operativa. La función de la memoria operativa es interactuar con las memorias a largo plazo léxicas, semánticas, episódicas, entre otras. Los operarios automáticos que permiten la comprensión de las proposiciones del lenguaje son los siguientes. El operario bucle fonológico es el habla interna. Su función es formar códigos verbales para almacenar la información en la memoria y también recuperarla. Los códigos verbales guamán y halcón activarán una red de la memoria a largo plazo en milisegundos. El operario agenda visoespacial, su función es manipular imágenes visuales y espaciales, actualizar imágenes que están en la memoria de largo plazo e imaginar escenarios futuros. Los códigos guamán y halcón recuperan de la memoria de largo plazo en milisegundos la imagen de un halcón. Operario almacén episódico. Memoria de largo plazo cuya función es recuperar recuerdos autobiográficos para contextualizar el discurso oral o escrito.
El Ejecutivo Central es un sistema de control cuya función es generar recursos atencionales según la tarea de aprendizaje, razonamiento o comprensión. El bilingüismo temprano de José María Arguedas habría automatizado el cambio de código del quechua al español. La cognición dividida bilingüe. Según Ángel López García, en su ensayo Clases de escritores bilingües José María Arguedas, afirma que es capital diferenciar entre un universo narrativo bilingüe, que es el caso de los escritores indigenistas al uso, y un universo narrativo construido como bilingüe, que es lo que singulariza a Arguedas. Por lo tanto, es de suma importancia entender que Arguedas no novela un mundo que además es bilingüe, sino que novela la cognición dividida bilingüe de ese mundo. No sorprende que Arguedas fuese acogido con reticencia en su tiempo. En realidad, el bilingüismo construido requiere una conciencia multicultural que Occidente no ha alcanzado hasta la fecha reciente. ¿Qué estrategia utiliza Arguedas para hacer que el lector tome conciencia de la división bilingüe del mundo que nos muestra? Arguedas utiliza la autotraducción de algunas voces quechuas, canciones y poemas significativos en la cosmovisión indígena para hacer reflexionar al lector. Veamos el siguiente párrafo de Los ríos profundos. Eran más grandes y extrañas de cuanto había imaginado las piedras del muro incaico. Bullían bajo el segundo piso encalado, que por el lado de la calle angosta era ciego. Me acordé entonces de las canciones quechuas que repiten una frase patética constante: Yaguarmayu, río de sangre; Yaguar uno, agua sangrienta; Pucti Yaguar Coccha, lago de sangre que hierve; Yaguarhueque, lágrimas de sangre. ¿Acaso no podría decirse Yaguarrumi, piedra de sangre, o Pictic Yaguarrumi, piedra de sangre hirviente? Era estático el muro, pero hervía todas sus líneas y la superficie era cambiante, como la de los ríos en verano. Los indios llaman Yaguarmayu a estos ríos turbios, pero muestran con el sol un brillo en movimiento semejante al de la sangre. También llaman Yaguarmayu al tiempo violento de las danzas guerreras, al momento en que los bailarines luchan. Sin embargo, la construcción del texto anterior evidencia que Arguedas reflexionó mucho con las siguientes interrogantes metacognitivas antes de tomar decisiones. Rasgos semánticos. ¿Tiene sentido el lenguaje figurado que propongo? ¿Puedo usar la metáfora un muro incaico es como un yaguarmayu, río de sangre? ¿Puedo usar la metáfora un yaguarmayu es como las danzas guerreras, bailarines que luchan? Rasgos fonológicos. Sabiendo que el quechua o runasimi es una familia de idiomas, ¿es correcta la relación grafemas-fonemas en yaguarhueque, lágrimas de sangre? Rasgos gráficos y ortográficos. ¿Es correcto escribir Puctic Yaguarrumi, piedra de sangre hirviente? Rasgos sintácticos. ¿Es correcta la estructura gramatical del sintagma Puctic Yaguar Coccha, lago de sangre que hierve? Modelo de logogen y bilingüismo. El modelo de logogen es una arquitectura cognitiva de procesamiento lingüístico. Convencionalmente, los cajones representan memorias a largo plazo de letras, fonemas, palabras, etc., mientras que las flechas representan el sentido del procesamiento de información. Logogen significa representación mental de palabras. En ese sentido, el modelo de logogen es un procesador de palabras. Las palabras se representan con el modelo de signos lingüístico, que es el acoplamiento del significado a un significante. Podemos ver el video del modelo de logogen en este canal, La Psicología del Futuro. Las personas bilingües duplican las memorias de fonemas, letras y memorias léxicas, memorias de vocabularios. Veamos el caso de la mente de José María Arguedas. El procesamiento de información para la actividad bilingüe es el siguiente. Para escuchar y comprender las palabras habladas, doble análisis acústico; para el reconocimiento de los fonemas del quechua y español, doble léxico e input fonológico; memorias para reconocer las palabras habladas en quechua y en español; un sistema cognitivo, memorias semánticas y episódicas para asignar significados y sentido a las palabras de ambas culturas. El desarrollo de las memorias léxicas y los campos semánticos reflejan las necesidades vitales, culturales y el modo de vivir de los pueblos. Por tal motivo, el quechua posee un riquismo léxico referente a las relaciones familiares, sentimientos religiosos y fenómenos naturales.
Al hablar a partir de su propia mente, el sistema cognitivo, con memorias semánticas y episódicas, doble léxico output fonológico, dos memorias para evocar las palabras que se van articulando tanto en quechua y en español, doble retén output fonológico, dos memorias para código articulatorio, los planes motores para hablar en quechua y en español. Así se genera la secuencia articulatoria del habla en cada idioma. Para leer por ruta directa, una memoria para el análisis visual de reconocimiento de las letras, doble léxico input ortográfico, dos memorias para reconocer las palabras escritas en quechua y en español, el sistema cognitivo, que son memorias semánticas y episódicas para asignar significados y sentido a las palabras en cada cultura. El sistema cognitivo contiene los reconocimientos, las creencias culturales y sus metáforas. Al escribir por ruta directa, un sistema cognitivo, memorias semánticas y episódicas para planificar las ideas, doble léxico output ortográfico, dos memorias para evocar las palabras a escribir en quechua y en español, un retén output grafémico, memoria del código motor, los planes motores para escribir en quechua y en español, se genera la escritura. El bilingüismo dominante de José María Arguedas. El bilingüismo dominante se da cuando el conocimiento de una lengua es superior en todos o algunos aspectos al conocimiento de la otra lengua, siendo el bilingüismo el más común en la población bilingüe. Arguedas pasó de un bilingüismo dominante, el quechua como su primera lengua, a un bilingüismo equilibrado con el español, su segunda lengua. El mismo Arguedas confirmó que su lengua dominante fue el quechua. Yo puedo escribir poesía en quechua y no lo puedo hacer en castellano, lo que me está demostrando que mi lengua materna es el quechua. El castellano realmente me parecía una lengua muy extranjera. El primer problema que tuve fue que el castellano no me servía. Yo había aprendido todo este mundo en quechua y el castellano me resultaba un instrumento bastante ajeno, ineficaz. Por lo tanto, la solución más lógica era que José María Arguedas afrontara el campo literario pensando y escribiendo primero en quechua y después hiciera la traslación al idioma español. Veamos el porqué del bilingüismo dominante. Aplicando el modelo de Kroll y Stewart en 1994 para entender el bilingüismo dominante de Arguedas, caracterizado por el léxico de la lengua primaria, el quechua, era mayor y más fluido que el de la lengua secundaria, el español. En la figura observamos que las palabras de cada lengua, L1 y L2, están conectadas mediante conexiones léxicas y conceptuales. Las conexiones léxicas son más fuertes de L2 a L1, línea continua, que de L1 a L2, línea discontinua. Por el contrario, las conexiones conceptuales son más fuertes en el caso de L1, línea continua, que de L2, línea discontinua. En el caso de Arguedas, la fuerza de las conexiones que se establecen entre los léxicos de la L1 y la L2 y entre cada léxico y la memoria conceptual va a depender de la fluidez en L2 y la relativa dominancia con respecto a L2. Puesto que Arguedas aprendió las palabras de la segunda lengua, el español, asociándolas a la primera lengua, el quechua. Así, las conexiones léxicas que van de L2 a L1 son más fuertes que las que se establecen de L1 a L2. Este modelo explicaría la simetría de la producción de textos escritos en función de la fuerza de las conexiones. La L1, el quechua, tiene mayor conexión con la memoria de conceptos o sistema cognitivo. Esto hace que la fluidez para la escritura productiva sea más eficiente en L1. Por el contrario, la L2, el español, se tiene que conectar con L1, el quechua, para poder acceder a la memoria de conceptos o sistema cognitivo. Por tal motivo, Arguedas podría escribir poesía en quechua de manera fluida y no podía hacerlo en español. Análisis histórico-cultural del bilingüismo de Arguedas. La extirpación de idolatrías incluyó a las lenguas aborígenes. La lingüista Petra Iraides Cruz Leal, en su ensayo Problemas de bilingüismo en José María Arguedas, 1989, sugiere que la campaña de extirpación de idolatrías durante la conquista española abarcó a todas las manifestaciones culturales como leyendas, mitos, cuentos y canciones de las lenguas nativas de la zona andina de Perú, Bolivia y Ecuador.
Se margina a las lenguas nativas porque los países plurilingües resultan políticamente inestables si no hay justicia social. Para Arguedas, escribir en quechua era un problema, porque todavía no existe una normativa unificada para la variedad de quechuahablantes de distintas regiones como Cusco, Ayacucho, etc. Asimismo, los pueblos indígenas casi siempre eran analfabetos en su propia lengua. José María Arguedas escruta la realidad peruana de esta manera. Dentro del muro aislante y opresor, el pueblo quechua, bastante arcaizado y defendiéndose con el disimulo, seguía concibiendo ideas, creando cantos y mitos. Y bien sabemos que los muros aislantes de las naciones no son nunca completamente aislantes. Oprimido por el desprecio social, la dominación política y la explotación económica en el propio suelo donde realizó hazañas por las que la historia lo consideró como gran pueblo. En el Perú actual está presente la crisis social y cultural. Prueba de ello son los conflictos actuales en la política peruana a causa del bilingüismo. Este proyecto de ley no sirve para nada. La discusión empezó en el Pleno del Congreso. Las congresistas nacionalistas criticaron a la parlamentaria Marta Hildebrand por no respaldar el proyecto de ley para la preservación, uso y difusión de las lenguas aborígenes. Ella no sé qué obra intelectual tenga, pero yo tengo pues 30 o 40 libros citados y traducidos, ¿no? Así que, francamente, esos ataques son bajos, ¿no? De gente que no tiene la capacidad intelectual ni la formación universitaria. Yo tengo formación universitaria. Imagínense, yo he sido subdirectora general, no del Perú, de la UNESCO, a nivel mundial, y ella me va a enseñar educación. No, pues, cada uno en su sitio. Señora, Cada yo uno también en su he sido, yo soy gente preparada, soy indígena, pero abogada. ¿Sí? Abogados hay montones, sí, y pésimos también. Sí. Y además tengo publicaciones, a usted no le voy a mostrar, no voy a hacer cualquier publicación, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Usted conoce las mías? No, las suyas no las conoce nadie. Yo tengo 10.000 ejemplares de la lengua culta. Seguro que usted no la ha leído. Qué pena me da pues que de las lenguas originales no tenga. Yo no soy quechóloga. No ni estoy tengo hablando por de qué quechua, serlo. estoy hablando de las lenguas originarias. Yo puedo hablar con mis iguales intelectuales en un congreso de lingüística, en la Academia de la Lengua. Soy la única mujer en la Academia de la Lengua. Pero ella no sabe nada de lingüística. Gilatanacas, Kulanacas, Camisaraki, Perú Marca, Huayquicuna, Panaicuna, Hatun Umayej, Presidenta del Congreso de la República, Hatun Umayej, Vicepresidentes de la República, Huayquicuna, Panaicuna, Congresistas de la República, Huayquicuna, Panaicuna, Zapanca, Distrito, Comunidad, Provincia, Región, Perú, Suyupi, Cascuna, Zapanca, Iquispas, Punchau, Hatun Apayucuy, Kay Ishkaipachaj, Huata, Vía Republicana, Niscapi, Punchau, Taricunches, Pishkapachaj, Huata, Nocanchis, Ñacarirjanchis, Purimunchis, Alimanta, Urjunta, Casanta, que hay Congreso de la República, Chayman, Chayamunanchis, Raico, y Caimanta, Huayquicuna, Panaicuna, Rimaininchis, Uyaricuchun, señora vicepresidenta y vicepresidentas, Chayarimuni Noca, que hay Llachtanchispa, Ñacarij Llachtanchispa, Sutimpi, Zapancawan, Rimarinanchispa, Zapanca, Huaycanchiscunawan, Pananchiscunawan, Sumachta, Rimariusunchis, Ama Ojanacusunchu, Ama Caminacusunchu, Castilla Simipipas, Rimasumi, Huayquicuna, Panaicuna. En el año 2007, la excongresista Marta Hildebrand rechaza el proyecto de ley que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú, y Guido Bellido dando su discurso en quechua y aymara por primera vez en el Congreso peruano en el año 2021.
El pensamiento arguediano. Arguedas desarrolló su pensamiento acerca de la identidad nacional leyendo a Manuel González Prada, quien tiene publicaciones como Anarquía, Páginas Libres, Horas de Lucha, y también a José Carlos Mariátegui, quien tiene publicaciones como El problema del indio y la revista Amauta. Arguedas no era un hombre político. Aunque simpatizó con las ideas socialistas, se distanció de la política partidaria. Su compromiso social y político brotó del anhelo humanista. Su fervor quijotesco viene del mundo de la poesía y la narrativa con compromiso social de César Vallejo. Yo no milito en las filas de ningún partido político. No me he inscrito en los registros de ninguna agrupación partidarista. Mi conducta ha estado normada siempre por la inspiración de mi propia conciencia, en la más absoluta libertad. José María Arguedas, Perú, 1911-1969. Realidad social peruana, dos culturas, andina e hispana. El diagnóstico social de José Carlos Mariátegui del centralismo de las ciudades, en particular el centralismo limeño. Se dará el encuentro de dos realidades distintas, el choque entre la cultura andina y la cultura hispana o criolla. La dominación de la cultura criolla y subordinación de la cultura andina. Movimientos demográficos desde sierra y costa, distribución de habitantes en ciudades. El regionalismo, según Mariátegui, debe apuntar a la formación de una auténtica nacionalidad sin regiones. Se producirá una gran migración andina. En la década de 1940, la migración andina hacia Lima reduce la población rural a un 65%, mientras que en la década de 1960 la reducción llegará a un 53%. Crisis urbana, problemas urbanos, pérdida de identidad de áreas regionales o locales, la globalización económica y cultural, pérdida del control para la toma de decisiones en las áreas regionales o locales, periferia centralismo, migración poblacional hacia grandes ciudades, megaciudades, megalópolis. El ideal utópico, hacia la reconciliación cultural. En el mundo utópico de Arguedas estaba presente el ayllu edénico, la comunidad. Por tal motivo, tiende un puente entre dos culturas en conflicto con el propósito de una reconciliación cultural, un diálogo entre la raza blanca e indígena. Intenté convertir en lenguaje escrito lo que era como individuo, un vínculo vivo, fuerte, capaz de universalizarse, de la gran nación cercada y la parte generosa, humana de los opresores. El caudal de las dos naciones se podía y debía unir. Según Germutova, 2004, Mario Vargas Llosa se equivoca al considerar la obra de Arguedas como una vuelta a la época arcaizante del pasado inca, como propone en su polémico libro de 1996, La utopía arcaica, José María Arguedas y las ficciones del indigenismo. Según Zanelli, 1999, Vargas Llosa afirma peyorativamente que el Perú ha dejado de ser una sociedad dual, como lo describe el indigenismo. Ahora es una sociedad amorfa, caracterizada por una cultura chicha informal. Sin embargo, lo que ofrece Arguedas no es una utopía arcaica, sino una utopía dirigida al futuro. Es verdad que Arguedas se pone en el lado quechua y sus valores, pero lo que propone es una reconciliación cultural. Presenta un modelo utópico que hará puente entre dos mundos, rechazando la aculturación. La aculturación, la destrucción del ideal utópico. La destrucción del ideal utópico se manifiesta en la novela El zorro de arriba y el zorro de abajo,
que quedó inconcluso y no llegó a publicarse en vida de su autor. Arguedas tomó de la mitología prehispánica los personajes de los zorros para representar a los indígenas quechohablantes. El mundo andino de arriba es simbolizado por el zorro de arriba y el mundo costeño de abajo por el zorro de abajo. Los indígenas andinos, nacidos a 4.000 metros de altura, bajan para encontrar un trabajo en el puerto pesquero de Chimbote. Los indígenas recién bajados van dejando atrás su lengua natal y para sobrevivir aprenden el español a duras penas. Quedan desarraigados de su cultura e idioma, pierden su identidad y no les queda más remedio que aculturarse para adaptarse. La cultura oral quechua pierde sus raíces, su razón de ser y se disuelve en la modernidad. El mundo arguediano se desintegra en el zorro de arriba y el zorro de abajo. Se observa que la palabra ha perdido la seguridad y la armonía. La mente de Arguedas se muestra angustiada, desorientada e incongruente. Intercala 3 tipos de textos: diarios, relato y diálogos de zorros. Es la representación de una sociedad en crisis de parte de un hombre que está en agonía. Arguedas, víctima de una crisis creadora a causa de la depresión, se llena de angustia y de amarga resignación porque le es imposible realizar el modelo utópico creado en Los Ríos Profundos. Decide suicidarse. Fallece el 2 de diciembre de 1969. La penúltima novela de Arguedas, Todas las Sangres, 1964, es una manifestación del pensamiento utópico hispanoamericano. Según Mirko Lauer, 1997, Arguedas es el padre espiritual de un proyecto de identidad nacional que operó por primera vez en la historia peruana con el concepto de multietnicidad. Arguedas reivindicó su condición de escritor bilingüe y su lealtad a su idioma natal afirmando: "Yo no soy un aculturado, yo soy un peruano que orgullosamente, como un demonio feliz, habla en cristiano y en indio, en español y en quechua". El interés por la obra de José María Arguedas es cada vez mayor a nivel nacional e internacional por ser el padre espiritual de la multietnicidad en el Perú. Por lo tanto, su legado sigue vivo. ¿Cuál es la importancia de la obra de José María Arguedas en la psicología peruana? Bueno, en primer lugar, agradezco la entrevista, ¿no? La estamos haciendo hoy 18 de agosto, ¿no? Del 2022. Entonces, el tema de Arguedas yo lo he investigado desde el punto de vista de la creación de la carrera de psicología. Entonces, una de las personas que consulta de acuerdo a mis indagaciones es José María Arguedas, que estaba escribiendo en ese momento, está escribiendo su obra que muchos la catalogan como la máxima creación, que es Los Ríos Profundos. O sea, en Los Ríos Profundos, lo que han leído, esta obra es autobiográfica. Él ahí narra muchos pasajes de su infancia y de su adolescencia, sobre todo su vida en un internado, un colegio internado. Entonces, es una obra que mejor describe el alma del niño indio, como él le decía, ¿no? O sea, sus sentimientos, sus aspiraciones, sus conflictos, sus intereses, resaltando básicamente por los intereses de la cultura andina. El aporte de la psicología digamos, la incursión de la psicología, no sé, yo desconozco si fue un hecho, digamos, espontáneo por su genialidad de la literatura, o si él se propuso
describir efectivamente los sentimientos, todo el mundo psicológico de Ernesto. Ernesto se llama el personaje, ¿no? Entonces podríamos decir que tiene doble protagonismo en psicología, ¿no? Que coincide con las fechas, porque Los Ríos Profundos él lo presenta, lo da a conocer en 1958, o sea, 3 años después que se aprueba la creación de psicología. Entonces, una de las primeras incursiones, digamos, en psicología es esta descripción, digamos, profunda del alma del niño, de los sentimientos, los intereses. Y el segundo aspecto que podríamos resaltar es haber sido profesor de las primeras promociones en esta nueva carrera, ¿no? Entonces, en esta nueva carrera de psicología existió un curso que se llamaba Introducción a la Etnología, que él lo dictó. En el curso de Introducción a la Etnología se enseñaba las características del hombre andino. Ese era el contenido, ¿no? En otras palabras, como él decía, las características del hombre peruano, porque él deviene posteriormente en hacer una descripción del mestizaje como un tema central para el estudio psicológico del hombre en el Perú. Dice hay que abordar el tema del mestizaje, ¿no? Ese es lo que... ¿Cómo influyó la interacción social familiar de José María Arguedas en la formación de su personalidad? Ya. El tema, digamos, destacable en Arguedas y en muchos literatos es que sus obras son autobiográficas. Arguedas tuvo una infancia con un sufrimiento muy marcado, ¿verdad? Y él cuando tenía, antes de los 5 años, cuando tenía 4 años, muere su madre, ¿no? Y eso dice que lo marcó mucho, ¿no? Porque era un niño pequeño, con muchas debilidades emocionales, como cualquier niño que se está formando. Pero si a esto se agrega la pérdida de la figura materna, esto probablemente haya tenido una influencia decisiva, sobre todo en su experiencia, digamos, en sus vivencias, ¿no? Se vuelve a casar su padre, vuelve a tener compromiso, y culturalmente, socialmente, tú sabes que cuando una persona tiene otra madre, le llaman madrastra, ¿no? Y la madrastra está satanizada, tiene una figura muy específica, aunque no necesariamente todas las madrastras son iguales, ¿no? Pero en este caso sí se cumple esa satanización, ¿no? Porque dice Arguedas en su autobiografía que la primera noche que su padre lo abandona, digamos, que se va sin él a los pueblos, la madrastra al niño que dormía en una cama, que tenía una sábana, así lo dice textualmente, que tenía una sábana, que tenía un abrigo, lo jala de los pelos, que probablemente no haya sido así, pero es la percepción que el niño dice, me agarró de los pelos y me trajo del segundo piso y me tiró a la cocina, a una batea. En la cocina vivían los sirvientes, ¿no? Porque él vivía en una casa hacienda. Y entonces estos sirvientes, en esa época, estamos hablando, contextualizando, hace más o menos 90 años atrás, en la década del 30, o mucho antes, no, mucho antes, más de la década del 30, disculpen, hace exactamente un poco más de 100 años, ¿no? Y porque él nace en 1910, 1911, ¿no? Pero ahora estamos en 1922, o sea, hace más de 100 años. Entonces, él tiene esa percepción de humillación, ¿no? Entonces, él biográficamente, él dice por su sentimiento, por su sensibilidad, él dice que nunca superó esa humillación. O sea, que nunca superó ese desprecio que recibió de su madrastra, ¿no? Porque le dijo, textualmente lo dice así, este es tu lugar,
este es tu lugar tuyo con los indios. Entonces los indios le llamaban ese momento, le decían pongos. Los pongos eran los sirvientes, como él también lo dice, que cuando se compraba una hacienda, así como se compraba con vacas, con gallinas, se compraban con pongos. O sea que el dueño de la hacienda, el hacendado, era dueño también de esas personas. Y entonces su actitud era de los, digamos, de los hacendados, que eran los dueños de las haciendas, era despreciable, era lo peor de la condición humana. Entonces, al decir la madrastra, ese es tu lugar, ¿no? Ese es tu lugar y acá tienes que quedarte con los piojos, con los indios despreciables. Entonces, esa es una experiencia que marca biográficamente. ¿Cómo influyeron las culturas andina y occidental en la formación de la mente de José María Arguedas? El aspecto cultural es importante en el psiquismo, ¿no? En la formación de la mente, ¿no? Y entonces el aspecto cultural nos da la racionalidad, ¿no? Por eso que hay muchas investigaciones sobre racionalidad andina, ¿no? O sea, nos otorga modelos mentales de cómo pensamos la realidad. Occidentalmente se dice que la mente humana de Occidente, podríamos decir de la zona urbana, ¿no? Tiene una racionalidad, una forma de percepción, ¿no? que según dicen los estudiosos es bastante objetiva. En cambio la mente andina, que es una mente típicamente, digamos, rural, ¿no? Es una mente que está cargada de mucha subjetividad, ¿ya? Que lo que traza la matriz de explicación, de pensar la realidad, no es la objetividad ni es ese hecho tangible, sino es el aspecto emocional de sentimientos. Y algunos psicólogos esta mente lo han descrito como animista, ¿no? O sea, de otorgar vida a los objetos, de otorgar sentimientos, ¿no? O sea, el mundo andino, la mente andina, le otorga sentimiento a las plantas, ¿no? a toda la naturaleza, ¿no? Y hay algunas pruebas psicológicas para ver esto, que por ejemplo, para buscar el animismo psicológico, se le dice al niño: tú ves ese árbol que se está moviendo, que las ramas se están moviendo. Entonces se le pregunta al niño: ¿la planta sabe que se está moviendo? Entonces una mente racional dice: no sabe que se está moviendo, porque no piensa. La mente andina dice: sí se está moviendo, sí sabe que se está moviendo, ¿ya? Y sabe hacia dónde se mueve, sí sabe a dónde se mueve. Entonces esa es la mente básicamente andina, que es una mente emocional, de los sentimientos, de las valorizaciones, ¿no? Y en eso es una tarea que indaguemos los psicólogos, que describamos con mayor aproximación lo que Arguedas dice, el alma del niño. El alma del niño es un alma emocional, es un alma afectiva. ¿Qué es el alma cultural o del quechua? ¿Cómo influyó el bilingüismo de José María Arguedas en su concepción del niño y del adolescente peruano? Ya. Un principio que decía Arguedas ya de adulto, ya cuando era escritor, digamos, ya escritor profesional, ya con determinada versatilidad, él decía: yo pienso en quechua, pero tengo que escribir en castellano. Siempre lo decía, ¿no? Entonces esa contradicción yo la siento, ¿no? O sea, en otras palabras, él dice: yo pienso en sentimientos, en afectos, pero esos sentimientos, esos afectos no los puedo escribir como tales. Tengo que escribirlo objetivamente, como castellano. Entonces,
ahí podríamos decir existe el bilingüismo, o sea, pensar pensar con el sentimiento y escribir racionalmente, ¿no? Racionalmente. Entonces decía que no se podía, o sea que no se podía, digamos, al 100%. O sea, yo no puedo traducir lo que yo pienso, el sentimiento, traducirlo racionalmente, objetivamente, ¿no? Ese es un híbrido, eso se llama hibridación, que significa una mezcla de los dos, ¿no? O sea, cuando se expresa, hay mezcla los sentimientos con las racionalidades, ¿no? Otros psicólogos han estudiado eso como pensamientos irracionales, ¿no? Ya lo han estudiado posteriormente, pero ese es digamos, el encuentro o el desencuentro, como se le quiere decir, entre dos lenguas, ¿no? Entre el quechua y el castellano. ¿Qué reflexión le merece la decisión de José María Arguedas de suicidarse? Bueno, es un tema muy polémico, muy delicado también para dar una apreciación valorativa, pero Arguedas, por esta sensibilidad emocional, tuvo varias crisis antes de que ya cometiera el suicidio final. El tema de los sentimientos le ganaron antes que la racionalidad. Posteriormente, él entra a un cuadro clínico, o ya lo tenía de repente, él entra a un cuadro clínico de depresión, y como ustedes saben, la depresión tiene determinadas características que realmente llevan a la persona a autoeliminarse, ¿no? Entonces, esto se concretó ya posteriormente, lo que conocemos, que fue en 1969. ¿No? Hay una persona muy sensible, se le mezcla todo, ¿no? Y obviamente hay una matriz que lo dirige, que lo orienta, ¿no? Esto que no soy un aculturado es porque a él, digamos, lo critican, por no usar otro término, lo critican, que le dicen que él no hace ni literatura, no hace antropología, ¿no? Porque él, en realidad él es innovador en la literatura, porque él empieza a utilizar determinadas figuras culturales y algunas explicaciones de la mente, en este caso de la mente de los personajes y de la misma descripción histórica que se produce, y además el compromiso social que él tenía. Entonces, a él lo critican bastante que no hace ni uno ni hace la otra cosa. Entonces, específicamente dentro de la literatura, que hay orientaciones, ¿no?, para apreciación de las figuras literarias, los estilos literarios, las técnicas literarias. En ese contexto él dice, no soy un aculturado, yo tengo una cultura, ¿no? Y esa cultura es la que inspira mi narrativa, ¿no? Entonces, eso en una persona sensible probablemente le haya producido mucho sufrimiento. ¿El modelo de la mente del hombre andino de José María Arguedas sigue aún vigente? Vigente, él cuando ya termina su vida, había militado inclusive políticamente, pero más que militado por sus ideas, se reunía en núcleos de intelectuales aquí en San Marcos, que tiene una historia muy cargada así de debates, y de debates clandestinos, es decir, ocultos, no públicos, ¿no? Entonces, en ese momento empezaba a debatirse sobre la dependencia, ¿no? Sobre el colonialismo, ¿no? Sobre la dominación. Y había una propuesta de un filósofo que él lo conoció y compartió varios debates y amistades, que se llama Augusto Salazar Bondy, ¿no? Entonces, Augusto Salazar Bondy empieza a describir la cultura de la dependencia, ¿no? Y empieza a buscar
si existe una filosofía andina. Lamentablemente también Augusto Salazar Londi murió muy joven, ¿no? Pero cuando muere tiene una trayectoria, ¿no? Tiene una trayectoria de debate, que una alternativa en el país era crear la filosofía de la liberación, ¿no? Lamentablemente no concluyó esa obra, ¿no? Entonces, el pensamiento de Arguedas, dentro de ese contexto de intelectuales, pienso que todavía sigue vigente sobre el tema esto de la colonización, la neocolonización, y ahora los estudiosos están hablando de la recolonización, ¿no? Con esto que hablan a veces que la globalización, todo eso, muchos estudiosos le llaman recolonización, o sea que una dominación en un contenido distinto, ¿no? Entonces, los primeros planteamientos, o los planteamientos, bueno, no han sido los primeros porque ya vieron otros pensadores anteriormente, pero la obra de Arguedas se centra por ahí, se centra por la liberación, se centra tiene conciencia de la dependencia, se centra por la identidad en la diversidad, por la interculturalidad. Entonces, ese podríamos decir lo vigente, que pasado 50 años, pues de su muerte ya pasó 50 años, podríamos reivindicar ese pensamiento. En un nivel ontogenético, el bilingüismo fue un factor de estrés y ansiedad. José María Arguedas afirmaba que su duplicidad lingüística y capacidad para pensar en quechua y en español fue una bien amada desventura a causa de su temprana orfandad. Arguedas aprendió desde niño no solo el idioma quechua, sino él desarrolló un poderoso pensamiento narrativo, asimilando cuentos, leyendas, mitos y cantos de la cultura quechua. Arguedas habló desde dentro del mundo quechua. La singularidad de Arguedas estriba en que no solo nos muestra un mundo bilingüe, nos muestra la cognición dividida bilingüe de dicho mundo, lo que millones de peruanos quechohablantes vivencian diariamente. La habilidad metalingüística de Arguedas fueron muy desarrolladas a causa del bilingüismo y su actividad de escritor. La psicología moderna demuestra que la toma de conciencia de los componentes del lenguaje y la capacidad de controlar los errores del lenguaje oral y escrito se incrementan con la escritura y el bilingüismo. Arguedas creó un español quechua literario o un quechuañol literario. En su mente experimentó dos formas de pensar verbal, cuyo propósito fue traducir la cosmovisión indígena, ajustada a la sintaxis y léxica quechuas, al sistema diferente del castellano. En un nivel microgenético, Arguedas pasó de un bilingüismo dominante al quechua como primera lengua, a un bilingüismo equilibrado con el español en segunda lengua. En un nivel histórico-cultural, desarrolló su pensamiento acerca de la identidad nacional leyendo a Manuel González Prada y José Carlos Mariátegui. Su fervor quijotesco viene del mundo de la poesía y la narrativa con su compromiso social de César Vallejo. No fue un hombre político, aunque simpatizó con las ideas socialistas, se distanció de la política partidaria. La propuesta literaria y antropológica de Arguedas no es una utopía arcaica, como afirma peyorativamente Mario Vargas Llosa, sino una utopía dirigida al futuro. Propone en cambio un encuentro entre el quechua y el español, pero rechazando la aculturación. La máxima expresión de su pensamiento creativo se dio con la novela Los ríos profundos, publicada en 1958. El pensamiento creativo de José María Arguedas se observa en crisis en su novela El zorro de arriba y el zorro de abajo de 1969, que es la representación de una sociedad en crisis de parte de un hombre que está en agonía. La mente de Arguedas se muestra angustiada, desorientada e incruente. Su palabra había perdido la seguridad y la armonía. Arguedas, víctima de una crisis creadora a causa de la depresión, se llena de angustia y de amarga resignación porque le es imposible realizar el modelo utópico creado en Ríos Profundos. Decide suicidarse, fallece el 2 de diciembre de 1969. Arguedas rechazó el concepto de aculturación del pueblo indígena y promocionó el concepto de transculturación. La importancia de la obra de José María Arguedas es inmensa para el desarrollo de la etnolingüística y psicolingüística cultural en el Perú. Bala, awi bala, awi bala, awi bala, awi bala, la la, awi bala, balita, awi bala.